Walter es un químico brillante que cofundó una empresa multimillonaria, pero terminó vendiendo sus acciones por una miseria. Ahora es un profesor de preparatoria ignorado por sus alumnos y humillado por el jefe de su segundo empleo. El día de su cumpleaños número 50, Walter conoce el potencial del negocio de la meta. Jesse está escondido detrás de un carro. Le pregunta a Walter cómo fue que lo encontró y qué está haciendo ahí. Walter no pierde el tiempo. Le dice que nunca esperó mucho de él, pero cocinar meta nunca lo hubiera imaginado. Jesse desconfía de él y se hace el tonto. Walter le dice que sabe que perdió a su socio, su dinero, su laboratorio, pero que sabe que conoce el negocio. And I know the chemistry. Walter le ofrece asociarse. Jesse no puede creer lo que está escuchando. Es absurdo. Pero entonces, Walter remata con una condicionante. O acepta o lo entrega a las autoridades. Walter comienza a humillarlo para hacerlo sentir pequeño frente a él. Después le enumera todo lo que ha perdido para generar una necesidad. Y finalmente le hace una propuesta que en apariencia es atractiva, pero al final revela la verdad. No tiene elección. Si no acepta, lo entregará a la policía. Así que la única opción lógica para Jesse es someterse a él. Así que el negocio deja de ser una idea y se convierte en una operación real. Por lo que Walt ha estado desapareciendo por horas e incluso días para cocinar meta, justificándolo ante su familia con largas caminatas y supuesta confusión por el tratamiento del cáncer. Pero el engaño se complica cuando Skyler escucha sonar el segundo teléfono que Walter usa para el negocio. Walter y Skyler pelean. Skyler sabe que Walter oculta algo. Él le dice que no tiene un amante si es lo que cree por el supuesto segundo teléfono. Skyler no coopera, así que Walter le dice que le pregunte directamente y así obtendrá la respuesta. Le dice que le demostrará que dice la verdad, que si quiere, lo jurará por Dios. Skyler se levanta para irse. Walter comienza a gritarle. Ella le regresa los gritos. Le dice que se calle y que le diga algo que no sea una maldita mentira ni historias falsas. Que si no quiere perderla, tiene que contarle ya lo que ocurre. Tell you what. Skyler lo mira con odio, toma las llaves y se va. Durante la discusión, Walter elige una mentira fácil de refutar para desviar la atención de la verdad difícil, la existencia del segundo teléfono. Al demostrar que no tiene un amante, busca que Skyler asuma por extensión que todo lo demás que sospecha también es falso. Al final, Walter prefiere el silencio y fingir ignorancia antes que revelar su secreto. Mientras su vida familiar se desmorona, su negocio criminal alcanza un nuevo nivel y Walter logra vender un cargamento masivo, pero el día en que necesitaba que Jesse lo ayudara a entregarlo, él estaba totalmente drogado e inconsciente. Esto es en consecuencia de haberse enamorado de Jane y de que juntos hubieran recaído. Al inicio, Walter intenta retener la parte del dinero de Jesse, pero Jane lo chantajea para que se lo entregue, lo que hace que Jane se convierta en una figura de autoridad para Jesse. Walter llega a casa de Jesse, toca la puerta pero nadie atiende, así que mete la mano y quita el seguro. Al entrar ve a Jesse y a Jane recostados. Cierra la puerta y trata de despertar a Jesse. Ve una jeringa. Después escucha a Jane vomitar. Se levanta rápidamente para ayudarla, pero luego se detiene. La mira y decide parar. Jane comienza a ahogarse y él solo la observa. Walter comienza a llorar, pero después respira y su mirada cambia. Al dejarla morir, Walter elimina el único obstáculo que le impedía tener control total sobre Jesse. Además, sabe que con Jane muerta, Jesse quedará emocionalmente destruido y vulnerable, lo que le permitirá volver a ocupar el rol de protector y guía. También es interesante ver cómo Walter pasa del horror a la aceptación, convenciéndose de que eso era necesario para salvar a Jesse de la heroína, cuando en realidad solo estaba salvando sus propios intereses. Pero mientras Walt recupera el control sobre Jesse, un descuido bajo los efectos de la anestesia lo delata frente a su esposa, así que ella descubre su secreto y lo echa de la casa. Sin embargo, Walt se niega a perder el control de su familia y decide irrumpir en su propio hogar. Walter y Flynn comen felices hasta que escuchan que alguien timbra. Es la policía, Skyler los llamó. Flynn la confronta y los policías comienzan a tomar su declaración. Ella cuenta cómo Walter ingresó a la casa. Los policías preguntan si la golpeó. Ella lo niega. Le preguntan si están divorciados. Dice que no. Preguntan a nombre de quién está la casa. Responde que de ambos. El policía es directo. Holly comienza a llorar. Cuando Skyler va a atenderla, Walter la levanta y le da su biberón. Walter le cuenta al otro oficial que no ha sido un buen esposo. Skyler regresa con su oficial y sigue preguntando si sabe si Walter ha roto alguna ley para poder sacarlo de ahí.
Flynn le dice al otro oficial que todo es culpa de su mamá, que ella está en contra de su papá y que él es un gran sujeto. Walter lo tranquiliza. El oficial se disculpa, pero dice que no pueden hacer nada y recomienda terapia de pareja. Flynn culpa a Skyler y se va a su habitación. Después Skyler toma a Holly, le da la bienvenida a Walter y también se va a su cuarto. Walter provoca la desesperación de Skyler y luego usa la misma desesperación para que parezca que ella es la loca ante la policía. Y eso ocasiona que el hijo se convierte involuntariamente en el defensor del manipulador, atacando a la verdadera víctima. Y después Walter lo tranquiliza para reforzar su imagen de figura racional frente a la irracionalidad de Skyler. Días después, Gus le ofrece a Walt un contrato millonario para cocinar meta en un superlaboratorio. Walt, intentando salvar su matrimonio tras el caos con la policía, rechaza la oferta. Y como Walt no quiere cocinar, Jesse se queda solo y sin dinero. Así que decide que no necesita a Walt para seguir. Jesse le pita a Walter. Walter camina hacia él. Jesse le pregunta si lo despidieron. Walter responde que pidió un año sabático. Jesse le pide que le presente su contacto de distribución. Walter no quiere. Jesse le dice que es bueno para eso y que quiere regresar al negocio. Walter responde que no quiere regresar. Jesse dice que no se lo está pidiendo. Le muestra el producto que él mismo cocinó. Está muy orgulloso de su creación. Walter enfurece. Le dice que es su fórmula. Jesse responde que obviamente le daría su parte. Walter le dice que no prestará su nombre a un producto tan inferior con un color turbio. Now this is very shoddy work, Pinkman. Jesse dice que estaba seguro de que era muy bueno. Walter se burla de él. Comienzan a gritarse. Jesse acelera y todas las cosas de Walter quedan tiradas en el suelo. Jesse buscaba la aprobación de Walter, pero cuando Walter destroza la calidad de su producto, se asegura de que siga sintiéndose insuficiente, porque si cree que su producto es basura, seguirá creyendo que necesita a Walter para tener éxito. Y además, al lograr que todo termine en pelea, consigue mantener en secreto el contacto que Jesse quería para la distribución. Días después, Jesse logra venderle su producto a Gus, pero este le entrega la mitad del dinero a Walter. El movimiento funciona para inflar su ego y convencerlo de aceptar el contrato de los 3 millones. A raíz de esto, Saul organiza una reunión. Walter le entrega su dinero a Jesse. Saul está feliz de que llegaran a un acuerdo. Walter le dice que lo disfrute, porque será el último dinero que reciba de ese negocio. Jesse no lo entiende. Walter le explica que su contacto solo lo utilizó para llegar a él, porque necesita a alguien con experiencia. Jesse le pregunta si entonces volverá a cocinar. I'm in. You're out. Saul se levanta y quiere saber cuánto le ofrecieron a Walter. Walter le responde que 3 millones por 3 meses. Saul le ofrece lavar su dinero, pero en lugar de 17% se lo baja a 15%. Walter le dice que 5%. Saul intenta subirlo a 14%. Pero Walter se retira. Así que Saul acepta 5%. Jesse le reclama que era su abogado. Saul le dice que así es el mundo. Jesse le dice a Walter que seguirá cocinando sin él. Walter le aclara que siempre y cuando no sea su fórmula. Jesse le dice que intente detenerlo. Sale furioso a la oficina, agarra una roca y la lanza contra el auto de Walter. Walter utiliza una técnica de anclaje inflexible al proponer un 5% y retirarse físicamente. Así fuerza a Saul a una sumisión pública que impacta directamente en Jesse, ya que observa cómo su propio abogado se rinde ante Walt, lo que refuerza la percepción de que Walter es un hombre con el que ya no se puede negociar. Poco después, Hank busca la RV, donde Walter y Jesse cocinaban meta. Walter se encontraba en el depósito de chatarra para destruirla, pero Jesse, creyendo que lo quería sabotear, aparece y termina guiando a Hank hasta el lugar. Ambos quedan acorralados dentro del vehículo, mientras Hank espera una orden de cateo. Walter llama a Saul para pedirle ayuda. Hank observa desde su vehículo y su celular suena. La oficial Elaine Tanner le informa que su esposa sufrió un accidente automovilístico y está siendo transportada. Hank pregunta cómo se encuentra, pero el oficial no lo sabe, así que sube deprisa a su camioneta. En la oficina de Saul, Francesca cuelga. Saul destruye el teléfono. Hank sale a toda velocidad, así que Walter y Jesse salen de la RV. Hank entra al hospital desesperado. Otra llamada entra a su celular. ¿Es Marie? Le pregunta por la cena de esa noche. Hank entiende lo que pasó. En el depósito de autos, la RV es destruida. Walter y Jesse observan con asombro. Cuando una carga emocional es tan intensa, hace que el cerebro racional se desconecte y que la persona en ese momento entre en un estado de visión de túnel. Hank, al recibir la noticia, prioriza el bienestar de su esposa por encima de su deber profesional. Y cuando su esposa lo llama para la cena, la inundación emocional baja de golpe, haciendo que su ego y confianza sufran una herida.
al entender que su mayor fortaleza fue utilizada como su mayor debilidad. Ciego de rabia, Hank va directo a la casa de Jesse y lo muele a golpes hasta dejarlo hospitalizado. Mientras Jesse está en el hospital, le advierte a Walt que si lo atrapan, lo va a delatar para salvarse. Además, planea demandar a Hank para arruinarle la vida. Walter le ofrece 1.5 millones a Jesse, pero él lo rechaza. Walter no puede entender cómo rechaza esa cantidad. Jesse le aclara que no rechaza el dinero, sino a él. Ya no quiere saber nada de él. Desde que lo conoció, todo lo que ha importado lo perdió. Todo murió. Nunca estuvo tan solo. Pero Walter nunca podría entenderlo porque siempre obtiene lo que quiere y nunca le ha importado. Siempre le ha dicho que su meta es inferior y que cocinaba basura. Jesse remata mandándolo al demonio. Your meth is good, Jesse. As good as mine. Luego sale de la habitación y Jesse se queda llorando. Walter detecta que el dinero no es el motivador de Jesse, sino la validación. Después de meses de insultos y hacerlo menos, rompe el patrón. Esto se llama refuerzo intermitente. Mezclar críticas feroces con elogios inesperados. El resultado es una adicción psicológica. Jesse, que acaba de enumerar todo lo que ha perdido, recibe de pronto la única cosa que siempre buscó, el reconocimiento de su maestro. Jesse sale del hospital y descubre que los distribuidores de Goose usaron y mataron a un niño, así que decide ir a matarlos. Justo antes de que le disparen, Walt aparece de la nada y los atropella. Este acto de violencia rompe la paz. Ahora Goose ve a Walter como una amenaza inestable y lo cita en el desierto. Walter se reúne con Mike en el desierto. Mike lo revisa para asegurarse de que no tengan armas. Ambos caminan hacia el auto de Goose. Víctor baja primero, luego sale Gustavo. Camina hacia Walter y le pregunta por su situación médica. Cree que empeoró porque si no, no habría motivos para actuar como lo está haciendo. Le pide una explicación. Walter dice que salvó a Jesse, pues no entiende por qué haría todo eso por un drogadicto. Walter le dice que su molestia fue que mataron al niño. Gus, furioso, le pregunta si cree que él ordenó matar al niño. Walter dice que no. Gus quiere saber dónde está Pigman. Walter dice que no lo sabe. Les dice que no volverá. Eso es justo lo que querían. Le dice a Gus que tiene dos opciones. Lo mata ahí ahora y luego pasa semanas o meses rastreando a Jesse para matarlo. What is option B? Walter le dice que continúan cocinando, olvidan a Pigman e ignoran lo que pasó. Gus le dice que le asignará un nuevo asistente. Se da la vuelta y sube a su camioneta. Walter está en una posición de debilidad total. Está a punto de ser ejecutado en el desierto, pero invierte la dinámica de poder obligando a Gus a elegir entre dos futuros que él mismo diseñó. Lo logra ignorando deliberadamente todas las otras opciones que Gus podría tomar, como torturarlo o usar a su familia como rehén. Así Gus termina eligiendo la opción B, porque Walter hizo que la opción A pareciera ilógica y poco rentable. Seguido de eso, Gus reinstala a Gail Botiker en el laboratorio como asistente de Walter, pero Walt se da cuenta de que Gail está tomando notas demasiado detalladas y su paranoia se activa. Walter va a visitar a Jesse a su escondite. Le dice que no tardarán en matarlo y reemplazarlo con Gail. Jesse le pregunta cuánto cree que tome. Walter le dice que lo único que lo salva es la manía de Gail. Jesse le pregunta qué harán. Walter responde que ya lo sabe. Jesse entiende. Cree que hay otra manera, quizá ir con la policía, que piense en su familia. Si coopera, obtendrá protección federal y él podría escapar. Walter dice que jamás será una opción la DEA. La producción no puede parar. Si es el único químico, tendrá influencia. Jesse le dice que no puede hacerlo. Walter le dice que lo hará él entonces, pero necesitará su ayuda, ya que lo vigilan todo el día. Jesse quiere saber si hay otra opción, pero Walter le dice que es la única ventaja que le queda. Lo tiene que seguir y conseguir su dirección. Le dice que él le salvó la vida. Are you gonna save mine? Jesse intenta dar alternativas racionales, pero Walter, como un mentor inmaduro y destructivo, invalida esas opciones porque no sirven ante sus intereses y se presenta como una víctima sin opciones para forzar la inversión de roles. Ahora no es Jesse quien necesita protección y guía, sino que ahora debe cargar con la responsabilidad de ejecutar un asesinato para salvar a su mentor. Jesse cumple su parte, localiza la dirección de Gail y se la entrega a Walt. Justo cuando Walt sale de su casa para ir a cumplir la misión, lo interceptan. Víctor lleva a Walter al laboratorio. Walter camina viendo a todos lados. Mike abre la puerta, le dice que hay una filtración y que tiene que bajar. Walter no avanza. Le pide por favor que no lo haga. Mike dice que sí tiene que hacerlo. Walter ofrece cocinar gratis, pero Mike no cede para nada y le dice que se calle.
que no puede hacer nada. Walter dice que le entregará a Pinkman y así se resolverá el problema. Le dice que puede llevarlo hasta él. Mike quiere saber dónde está en ese instante. Walter intenta sacar su celular y se alarman, pero les explica que solo sacará su teléfono. Lo llamará y le dirá que se reúnan. Jesse se encuentra en el local de láser y está pensando consumir, hasta que su teléfono suena. Atiende y le preguntó que si lo hizo. Walter le responde que no, y que no puede hacerlo, pero que tendrá que hacerlo él, ya que está más cerca. Mike se da cuenta de lo que traman y le arrebata el teléfono. Jesse toma el arma y corre. Mike quiere una explicación. Walter le dice que va a querer esperar, porque su jefe va a necesitarlo. 6353 Juan Tabo, Apartment 6. Víctor corre mientras Mike, asombrado, hace una llamada. Walter va realizando concesiones para condicionar a Mike. Primero, ruega para que lo vean como una víctima sumisa. Luego ofrece cocinar gratis para demostrar que quiere cooperar. Por último, ofrece entregar a Jesse, dejando claro que su lealtad está rota. Así Mike cree que la siguiente concesión de Walter también será una sumisión. Pero al realizar la llamada, Walter invierte la dinámica, porque ahora que Jesse mató a Gale, pasa de ser alguien que le cuesta dinero a la organización a convertirse en el activo más valioso. Al no quedarle otra opción, Gus reincorpora a la producción a Walter y Jesse. Ante la creciente entrada de dinero, Walter y Skyler inventan una historia sobre ganancias en apuestas ilegales para justificar sus ingresos ante la familia. Walter se levanta de la mesa. Acaban de confesar que hizo mucho dinero por su adicción al juego. Corre a la habitación de Hank para abrir la investigación de la muerte de Gale, pero escucha a Hank llamarlo. Corre y choca con él. Hank no puede creer lo de las apuestas. Lo reconoce por atreverse a hablarlo y le abre la puerta para hablar cuando lo necesite. Walter le hace la misma propuesta. Hank empieza a contarle todo lo que saben del caso. Walter hace preguntas para saber más. Hank cree que Gale es el Heisenberg que ha estado buscando. Le hace preguntas sobre las fórmulas químicas y Walter resuelve sus dudas. Hank le muestra una dedicatoria que contiene el cuaderno. Está dedicado a WW. Hank bromea sobre las posibles personas que tienen esas iniciales. Entre ellas dice Walter White. You got me. Hank reflexiona. Walter le muestra un poema que encontró de Walt Whitman. Ese es su WW. Debido a que Walter fue honesto con su secreto del juego, Hank se siente cómodo siendo honesto y platicándole sobre su caso criminal, porque cuando alguien te cuenta un secreto vergonzoso, tu cerebro tiende a confiar la información privada de vuelta para equilibrar la balanza. Pero como sabemos, Walter aprovecha para medir qué tanto sabe la DEA y también para resolverle la duda que le hacía falta para cerrar el caso. Al conocer para quién estaba dedicado el poema, Hank se queda con la sensación de que Walt le ha hecho un favor enorme. Al pasar los días, Jesse comienza a unirse más a Gustavo y a Mike, por lo que Walt lo acusa de ser un peón de Gus. La tensión estalla y ambos se agarran a golpes, dejando a Walt malherido. Walter se despierta por el sonido del teléfono. Tiene el rostro ensangrentado. La contestadora automática suena. Es Junior, está preocupado por él y le dice que tendrá que llamar a emergencias. Walter sale a recibirlo y lo invita a pasar. Junior le pregunta qué le pasó. Walter le cuenta que tuvo una pelea. Junior empieza a llamar a Skyler, pero Walter le pide que no lo haga. Junior le pregunta por qué no. Walter le dice que estuvo apostando y no quiere que Skyler se lo recrimine. Le pide que eso quede entre ellos. Junior le pide que le cuente. Walter comienza a llorar. I made a mistake. Walter le dice que él se lo buscó, que fue su culpa, y se disculpa. Junior se levanta y trata de tranquilizarlo. Le pide que se levante y lo lleva abrazado. Lo tapa. Walter le pregunta por su fiesta de cumpleaños. Junior le dice que bien, que descanse. Walter, medio sedado, balbucea y lo llama Jesse. Walter, en lugar de enfrentar la preocupación legítima de su hijo por su seguridad, desvía el tema hacia su propia miseria moral. Al ponerse a llorar y victimizarse, Walter activa el instinto de protección de su hijo. Así logra que deje de cuestionarlo. Al verlo tan pequeño, tan roto y arrepentido, el hijo tiene que levantarlo, abrazarlo y taparlo. De esta forma, a través de la parentificación, el joven de 16 años se ve obligado a ser el adulto de la habitación. Al pasar los días, Jesse se une más a Gus, así que este lleva al desierto a Walter, lo despide y le advierte que si intenta interferir con Jesse, matará a toda su familia. Poco después, Brock, el hijo de la novia de Jesse, es envenenado. Al notar que su cigarro de ricino desapareció, Jesse asume que Walt es el responsable y va a buscarlo. Jesse le apunta a Walter. Walter le pide que baje el arma y le explique qué cree que hizo. Jesse lo acusa de envenenar a Brock. Walter lo niega. Jesse, furioso, le dice que el niño fue envenenado con ricino y que solo ellos dos sabían del cigarrillo con veneno.
Walter le dice que pudo haberlo tomado de su bolsillo. Jesse dice que no hay forma, porque revisó su cajetilla esa mañana y ahí estaba. Walter le dice que se escuche, que cómo pudo haberlo tomado si no se habían visto. Jesse responde que seguramente le pidió a Saúl que se lo sacara cuando fue a verlo. Walter le pregunta por qué envenenaría a un niño. Jesse le dice que lo hace para vengarse antes de morir. Walter lo niega. Jesse lo derriba y le dice que deje de mentir. Walter ríe y le dice que Gus es el único dispuesto a matar niños para cumplir sus objetivos. Le dice que Gus lo manipuló para que jalara el gatillo. Jesse le recuerda que solo ellos lo sabían. Walter le dice que Gus tiene cámaras, que seguramente le sacaron el cigarrillo en el laboratorio y así le dieron una razón para matarlo. Walter le toma la mano y le dice que lo mate si de verdad cree que es capaz de hacer algo así. Jesse baja el arma. Walter utiliza lirio de los valles porque, a diferencia de la ricina, le permite enfermar al niño sin matarlo, logrando que los síntomas sean lo suficientemente graves como para que Jesse pierda el juicio y busque un culpable. Y después Walter aprovecha la reputación de Gus. Jesse sabe que Gus ha dañado niños antes, así que la mentira de Walt encaja perfectamente con lo que Jesse está predispuesto a creer. Al final, Jesse baja el arma no porque confíe en Walter, sino porque lo necesita para eliminar a alguien que ahora percibe como un monstruo mayor. Walter se reúne con Saul. Saul le habla sobre Héctor Salamanca, pero Walter no entiende cómo eso puede ayudarlo. Saul le explica que Gus parece ir a torturar al anciano de vez en cuando. Fue a contarle que toda su familia estaba muerta, y cuando Jesse le preguntó por qué lo hizo, le dijo que porque ese viejo había matado a un ser querido. Walter entiende que entonces son enemigos. Llega al asilo. Héctor se encuentra ahí viendo la TV. Al ver a Walter se enfurece. Walter le dice que sabe que lo detesta y que lo quiere ver muerto, pero que conoce a un hombre que odia más. I'm offering you an opportunity for revenge. Héctor lo reflexiona. Días después vuelve Walter y le pregunta si se arrepiente. Héctor no toca la campana, así que Walter se pone manos a la obra. La técnica que utiliza Walter se conoce como inducción al acto. Consiste en manipular a una persona para que ejecute una acción autodestructiva que en condiciones normales no realizaría. De esta forma, el inductor logra su objetivo manteniendo las manos limpias, mientras el inducido se destruye, creyendo que actúa por voluntad propia. Al final, Walter convierte a Héctor Salamanca en el componente final de su plan. No solo pone la bomba bajo su silla, convierte el cuerpo y el resentimiento del anciano en el detonador que finalmente eliminará a su mayor enemigo. Como parte del plan, Héctor visita a la DEA. Tyrus lo vigila e informa a Gus que el anciano está cooperando con las autoridades, así que Gus acude al asilo para ejecutar a Héctor personalmente. Pero este toca la campana repetidamente, detonando la bomba que Walter instaló en su silla. Así ambos mueren. Después, Walter y Jesse queman el superlaboratorio para destruir toda evidencia. Saul le explica a Walter por qué dejó que Skyler le diera un cheque a Ted. Walter le pregunta si no se le ocurrió avisarle. Saul le responde que recuerde que estaba con otros asuntos. Walter le pregunta si creyó buena idea regalarle $622,000 al hombre que se acostó con su esposa. Saul dice que Skyler también es su cliente y hace lo éticamente posible. Walter le dice que debió escuchar mal, porque él no tiene nada de ético. Agrega que es un abogado de pacotilla que trabaja para él. Saul le enseña el cigarrillo con veneno. Le dice que se ha arriesgado mucho por él y que nunca se queja, pero nunca le dijo que el niño terminaría en el hospital. Le dice que se lo lleve y que oficialmente terminaron su sociedad. Walter se pone de pie. Camina hacia él. Saul retrocede y Walter se le pone enfrente. We're done. When I say we're done. Saul se queda callado y Walter se retira. Walter utiliza la intimidación proxémica contra Saúl. Para entenderlo, debemos conocer las distancias normales. La zona íntima es la que se reserva para tu pareja o personas cercanas. Suele ser de 0 a 15 centímetros. La zona personal va de 45 centímetros a 1 metro y se usa en conversaciones entre amigos o conocidos. Entendiendo esto, la intimidación proxémica ocurre cuando alguien entra en tu zona íntima con una intención hostil. Walter invade deliberadamente ese espacio de Saúl. Así una
abogado que suele tener control sobre las situaciones a través de la palabra, queda completamente silenciado por la presencia física de Walter. A partir de ese momento entra en una esclavitud de facto, pierde su libertad, pierde su voluntad y queda sometido al control total de Walter. Unos días después, Jesse llama desesperado a Walter porque no encuentra el cigarro de ricina. Está paranoico, así que Walter fabrica uno falso usando azúcar para simular el veneno y va a casa de Jesse para ayudar a buscarlo. Walter y Jesse están cansados de buscar el cigarrillo de ricina. Walter escucha la aspiradora y Jesse le dice que ya la revisó hace una semana, pero Walter le hace una seña, así que Jesse la atrapa y vacía el contenido. El cigarrillo cae. Walter le dice que lo agarre con cuidado y que él se deshará de él. Walter se va a tirarlo y Jesse comienza a llorar. Le dice que casi le dispara. Walter lo toma de los hombros y Jesse dice que es un estúpido y que lo siente mucho. Walter le dice que todo pasa por algo y que se cuidaron la espalda, por eso están vivos. Así que ahora toca enfocarse en lo que sigue. Pero Jesse para de llorar y le pregunta a qué se refiere. Walter permite que Jesse llore y se culpe. Así se posiciona como el mártir benevolente, porque pasa de ser el agresor que envenenó a un niño a ser la víctima que perdona que casi le disparen. En el proceso refuerza la idea de que son ellos contra el mundo. Con eso asegura de que Jesse no busque apoyo en nadie más, porque cree que solo Walter es capaz de perdonar sus errores. Más adelante, Walter convence a Jesse y a Mike de continuar con el negocio. También se asocia con Lydia para conseguir metilamina. Sin embargo, ella afirma que la DEA vigila sus almacenes, así que Walter decide que la mejor manera de protegerse es escuchar directamente desde la fuente. Walter visita a Hank. Hank le dice que se siente en libertad de abrirse. Skylar doesn't love me anymore. Walter le dice que no sabe qué hacer, que ella dice que es un mal padre. Hank trata de animarlo. Se pone de pie para cerrar la persiana. Le dice que es un padre genial, que mostró mucho coraje al enfrentar el cáncer. Walter sigue llorando, así que Hank le ofrece ir por un café para dejarlo un momento. En cuanto Hank sale, Walter se seca las lágrimas. Conecta un dispositivo a la computadora. Abre el cuadro de Hank para colocar un micrófono. Justo cuando llega Hank, Walter lo voltea y pretende estarlo observando. Hank le dice que todo mejorará. Hank es el prototipo de macho alfa, que sabe disparar y perseguir criminales, pero que no sabe qué hacer con un hombre llorando frente a él. Así que al llorar de forma tan patética, fuerza a Hank a ir por un café. Y así convierte un momento de supuesta honestidad familiar en una operación de contrainteligencia. Tras confirmar mediante el micrófono que la policía vigila a Lydia, el grupo ejecuta el robo del tren de metilamina. Sin embargo, la muerte de un niño durante el asalto y la constante vigilancia de la DEA provoca que Mike y Jesse decidan retirarse y vender su parte de la metilamina a un competidor. Walter, negándose a abandonar su imperio y a dejar que su competencia crezca, roba el camión con el químico y lo esconde. Mike llega a la base y no está el camión con la metilamina. Camina furioso hacia Walter, empuja a Jesse y le pone la pistola en la frente a Walter. Jesse le pide que lo escuche. El señor White tiene una idea. Mike está contando para dispararle y Jesse insiste en que es una gran idea, en la que ellos recibirán su dinero y Walter conservará la metilamina. Mike se contiene a disparar y le pregunta que si eso es verdad. Everybody wins. Walter usa una jugada cobarde pero efectiva. Deja que Jesse ponga la cara y el prestigio para salvarle una vez más el pellejo. Lo hace porque sabe que Mike ya no lo escucha, pero Jesse sigue siendo la única persona en la habitación a la que Mike respeta. Por eso se detiene. Confía en que Jesse no le haría perder el tiempo en un momento así, y por eso decide escuchar. Walter, Jesse y Mike se reúnen con DeClane en el desierto. Walter se impone como el nuevo jefe y logra que DeClane compre la parte de sus socios. Mike recibe su dinero y se marcha, pero Walter toma posesión del pago de Jesse. Walter le dice a Jesse que no tiene nada ni nadie en su vida y que al no tener nada que hacer seguro comenzará a consumir de nuevo. Sabe que está molesto por lo del niño y dice que también lo está, pero Jesse lo duda. Walter enfurece y le dice que porque no esté llorando y drogándose no quiere decir que no lo lamente, pero ya pasó. Jesse le dice que no quiere que siga muriendo más gente, y aunque Walter le dice que ya no ocurrirá, Jesse le dice que siempre miente y se hartó. Quiere que le dé su dinero y terminaron. Pero Walter le dice que si es dinero sucio, no debería tenerlo. Luego le dice que sabe que lo quiere y que no está mal. Le dice que se quede y ganará 10 o 20 veces más. Jesse le dice que si no le quiere pagar, no le interesa y se va. Walter le comienza a gritar que si se va, no le dará nada. You understand me? Nothing!
Walter intenta todas sus tácticas, ataca su autoestima, usa falsa empatía, lo tienta con dinero. Todo eso lo hace porque Jesse es su conciencia. Mientras Jesse se quede y siga cocinando, Walter puede decirse que no es tan malo. Puede mentirse diciéndose: si Jesse sigue conmigo, no soy un monstruo. Pero si Jesse se va, eso confirma que lo que hacen es imperdonable y lo obliga a verse como lo que realmente es. Eso es lo que ya no soporta. Al final, privarlo del dinero es su último intento de ejercer poder y lo hace con desesperación, porque sin Jesse, Walter es solo un cocinero en un laboratorio rodeado de dinero que nadie quiere compartir con él. Después de eso, Walter mata a Mike en el río tras una pelea y manda a matar a los 10 hombres de Mike para que no hablen con la DEA. Cocina con Todd y gana tanto dinero que se retira del negocio. Meses después, en una comida familiar, Hank entra al baño de Walt y encuentra el libro de Gale con la dedicatoria WW y conecta los puntos. Walter le dice a Hank que le contará a Skyler que ya está mejor, que se recupere y se va. Pero regresa a preguntarle por un rastreador que encontró en su auto. Le dice que es igual al que usaban con Gus. Hank no dice nada. Baja la puerta de su garage y golpea a Walter en la cara, tirándolo al suelo. Luego lo estampa contra la puerta. Le dice furioso que todo ese tiempo fue él, que sabe que estuvo detrás del choque, de la llamada al hospital, de la muerte de 10 testigos, de la bomba en el asilo. Walter finge no saber de qué habla y Hank le dice que lo encerrará. Walter le responde que esto destruirá a su familia y Hank le responde que la familia no le importa. Walter le dice que su cáncer volvió y que en 6 meses no tendrá a nadie para llevar a juicio, así que nunca verá una celda por dentro. Le jura que es un moribundo que administra un lavadero de autos. Hank le dice que traiga a los niños a su casa. Walter le dice que eso jamás pasará. Hank ya no sabe quién es. Walter lo amenaza diciéndole que si ya no sabe quién es, entonces su mejor opción es que se ande con cuidado. Walter manipula a Hank enfrentándolo a una realidad cruel. Su arresto no traerá justicia, solo la destrucción total de su familia. Así transforma la supuesta victoria de Hank en una derrota, al sentenciar que el cáncer lo matará antes de pisar una celda. Y con esa amenaza ambigua del final, Walter le arrebata su paz mental, porque deja la puerta abierta para que la propia mente de Hank, que sabe de lo que es capaz Heisenberg, cree el peor escenario posible. Unos días después, Walt cita a Hank y a Marie en un restaurante para intentar una tregua, pero ante el rechazo de Hank, les entrega un DVD. This is my confession. Hank y Marie observan una grabación de Walter. En ella, dice que Hank tiene un imperio de droga en el que lo usó como químico, para venderla con los contactos que hizo como agente de la DEA. Él se encontraba vulnerable por su cáncer, que lo llevaría a la quiebra, así que aceptó. Hank tenía un socio llamado Gustavo Frink, y cuando ellos discutieron, Gustavo organizó un ataque fallido contra Hank. Hank le hizo pagar los $177,000 de gastos médicos. Y una vez recuperado, Hank junto con Héctor mataron a Gus. La bomba que se usó la hizo él, pero porque no tuvo alternativa. Cuando quiso ir a la policía, Hank se llevó a sus hijos durante 3 meses. Walter llorando cuenta que cuando intentó renunciar, Hank lo golpeó en el rostro. Vive con miedo cada día, y por eso grabó ese video, para que el mundo por fin vea a Hank tal y como es. Mary pregunta a quién se lo pudo haber mandado, pero Hank sabe que solo es una amenaza para que retroceda. Mary le dice que se adelante y lo muestre, pero Hank la interrumpe preguntándole por esos $177,000. Mary guarda silencio. Walter cuenta una gran mentira envuelta de pequeñas verdades. Si hubiera mentido en todo, sería fácil que lo desmientan, pero al combinar 90% de verdades con un 10% de mentiras estratégicas, esa mentira se vuelve indestructible, porque está protegida por la veracidad de todos los demás hechos. Si la DEA investiga los gastos médicos de Hank, encontrarán que el dinero es real, y eso destruirá la credibilidad de Hank de inmediato. En el sistema legal, si el acusador está manchado, su acusación no vale, porque cualquier cosa que diga parecerá un intento de limpiar su nombre o de culpar a su pobre cuñado para salvarse. Y una vez más, Walter utiliza su cáncer, pero esta vez para crear un contraste de poder, porque ante cualquier juez, la imagen de un hombre enfermo, siendo obligado por un agente armado y con contactos, es una narrativa mucho más creíble que la verdad. Cuando Walter se retiró del negocio, le entregó a Jesse sus $5 millones. Sin embargo, Jesse, consumido por la culpa de los asesinatos, pierde la cabeza y empieza a lanzarlo por la ventana
ventana de su auto. Eso hace que la policía lo detenga, y tras ser liberado con la ayuda de Saúl, Walt cita a Jesse en el desierto. Walter le dice a Jesse que lo deje ayudarlo, que quizás es momento de un cambio, quizás sea hora de que deje todo y se vaya a la ciudad. Le cuenta que Saúl conoce a un hombre que puede llevárselo y armarle una nueva identidad. Cree que le haría muy bien. Le dice que busque un empleo y comience una familia, que empiece desde cero. Jesse le responde que si podría dejar de manipularlo, que deje de hacerse el padre preocupado y le diga la verdad, que sabe que necesita que se vaya porque su cuñado está tras ellos, que le diga que si no se va, lo matará, como a Mike. Jesse comienza a llorar y Walter se acerca lentamente a él y lo abraza. Jesse finalmente ha despertado y confronta a Walter. Y aunque en ese momento lo lógico sería que Walter se defienda, se enoje, intente intimidarlo o huya de la discusión, lo que hace es quedarse callado y lo abraza. Eso provoca un cortocircuito en Jesse, porque estaba preparado para una pelea o una mentira, pero no para el afecto. Así logra su objetivo de que Jesse desaparezca de la ciudad, al hacerle creer que ese consejo nace del amor y no del miedo a ser atrapado. Walter no tuvo que ganar la discusión con argumentos, porque la ganó invalidando la capacidad de Jesse para discutir. Mientras Jesse espera su transporte para desaparecer, comprende que Walt le robó la ricina y envenenó a Brock para manipularlo. Furioso, salía con Hank y Gómez para tenderle una trampa. Le hacen creer que encontraron su fortuna. Walt cae en la trampa y conduce desesperado al desierto, guiándolos directo al escondite. Al verse acorralado, pide ayuda a los neonazis, lo que desata un tiroteo donde mueren Gómez y Hank. Después, la banda de Jack se apodera de 7 de los 8 barriles llenos de dinero. Walter le dice a Jack que le debe a Pigman. Jack le dice que si lo encuentran, lo matarán. Así que Walter les dice dónde está. Lo sacan a rastras y lo ponen de rodillas. Le ponen la pistola en la nuca y le piden la señal a Walter. Pero Todd los interrumpe para decirles que quizá deberían averiguar qué les dijo a los federales primero. Y una vez que hable, ya lo matarían. Walter está de acuerdo. Jesse forcejea y Walter les grita que esperen. I watched Jane die. Walter le confiesa que pudo haberla salvado, pero no lo hizo. Luego le da la espalda y deja que se lo lleven. Esta es la primera vez que Walter es 100% honesto con Jesse, pero usa la honestidad como un arma de tortura. Él sabe que el trauma más grande de Jesse, lo que lo hundió en las drogas y la depresión, fue la muerte de Jane. Y durante años Jesse cargó con la culpa, pero por fin Walter le confiesa que tuvo poder sobre su vida y su felicidad todo ese tiempo, y aún así eligió destruirlo. La creencia de que ella murió por accidente es sustituida para que Jesse viva sabiendo que su mentor fue el verdugo. Aquí Walter deja de ser un manipulador estratégico y se convierte en un manipulador emocional sádico. Mientras Walt sigue en el desierto, Mary va a ver a Skyler y le obliga a contarle toda la verdad a Flynn. Después Skyler y Flynn regresan a casa y Walt llega frenético en una camioneta vieja. Tira las maletas y empieza a gritar que se tienen que ir ahora mismo. Skyler acusa a Walter de haber matado a Hank. Flynn se conmociona y Walter les dice que intentó salvarlo. Flynn comienza a llorar y lo persigue buscando explicaciones. Skyler toma un cuchillo y sostiene a Flynn detrás de ella. Le dice a Walter que se largue y él le dice que se tranquilice. Cuando se acerca, ella lo corta y comienzan a pelear. Flynn les grita que paren mientras se arrebatan el cuchillo. Cuando Walter se pone encima de Skyler, Flynn lo quita. Walter les grita que qué rayos les pasa, pero Flynn y Skyler lo miran con terror. Después, Flynn llama a la policía. Les dice que su papá atacó a su mamá con un cuchillo, así que Walter suelta el cuchillo y toma a Holly. Skyler corre detrás de él e intenta abrir la puerta, pero él da reversa, quitando la camioneta y largándose a toda velocidad. Walter está experimentando una disonancia narcisista. Defiende que él no mató a Hank, pero olvida que él fue quien llamó a los asesinos. Luego les grita que qué les pasa, porque se percibe a sí mismo como la víctima de una familia histérica, que no entiende el sacrificio que él ha hecho. Y al final se lleva a Holly para castigar a Skyler por no aceptar su versión de los hechos. Y también para quedarse con la única persona en la familia que no puede juzgarlo ni rechazarlo. Es un intento desesperado de mantener su rol de padre, ignorando el terror que les provoca sus hijos y a su esposa. Horas más tarde, la policía ya montó un operativo en la casa de los White. Tienen los teléfonos intervenidos y están Mary y Skyler esperando noticias cuando suena el teléfono. La policía está grabando la llamada. Walter le grita a Skyler que todo es su culpa por no respetarlo. Le dice que se lo advirtió todo el año, que si no lo obedecía, habría consecuencias.
Skyler le ordena que traiga a Holly de regreso, pero Walter continúa diciendo que ella siempre le pidió que se detuviera y siempre lo estuvo criticando por ganarse la vida de esa manera. You stupid bitch. Skyler traga saliva y se disculpa. Walter le prohíbe hablar de su negocio, ya que no sabe nada. Él lo construyó solo. Skyler le da la razón. Walter la amenaza diciéndole que si no le hace caso, terminará como Hank. Skyler le pregunta dónde está Hank y Walter responde que nunca lo volverán a ver. Mary no puede contener el llanto, tampoco Skyler. Walter le dice que lo reflexione. La manipulación es hacia la policía. Las palabras dicen te odio, pero el objetivo dice te salvo. Él asume el papel de monstruo misógino y violento para convertir a Skyler en una víctima de violencia doméstica. Deja claro que ella no era su socia, sino alguien que intentó frenarlo. Le otorga incompetencia legal, ya que ella no sabía nada y siempre vivió con miedo. Así no puede ser procesada como cómplice. Borra cualquier rastro de la ayuda de Skyler, como el lavado de autos, para que el peso de la ley caiga 100% sobre él. Es un sacrificio disfrazado de agresión. Justo después de la llamada, Walt deja a Holly en una estación de bomberos para que la devuelvan a casa y huye a una cabaña aislada. Pasa meses solo y enfermo mientras el mundo lo busca. Está a punto de entregarse a la policía, pero ve en televisión a sus antiguos socios, Elliot y Gretchen, negando que él haya aportado algo a la empresa que él cofundó. Enfurecido, decide regresar a Albuquerque. Consigue una ametralladora M60 y se infiltra en la casa de los Schwartz. Walter está en la casa de Elliot y Gretchen. Les dice que en la mesa hay $9,720,000. Gretchen le pregunta por qué los trajo. Walter le dice que los ganó y que ellos se lo darán a sus hijos. Ellos se quieren negar, pero él les dice que cuando su hijo cumpla la mayoría de edad, le darán ese dinero a través de un fideicomiso, para que lo use como él guste. Ellos no entienden por qué se los pide a ellos. Gretchen le dice que él se los entregue, pero Walter les dice que su familia lo odia y que además el gobierno se los quitaría si él se los diera. Pero si viene de dos benefactores millonarios, entregárselo sería bien visto, ya que sus hijos son víctimas y ellos los conocen bien. Les dice que lo hagan y que todo lo que se tenga que pagar usen el dinero de la mesa. Elliot pregunta qué sigue y Walter extiende la mano, también a Gretchen, pero antes de irse hace una seña a la ventana. Unos láseres les apuntan al pecho. Les dice que respiren para que no vayan a creer que quieren escapar. Les dice que les pagó $200,000 a los mejores asesinos del oeste de Mississippi. Les dice que si por alguna razón sus hijos no reciben ese dinero, quizá en un día, una semana o un año, escucharán unos pasos detrás de ellos. Walter les dice que es su oportunidad de compensarlo todo, y los láseres se apagan. Walter logra lo que quería sin tener nada de lo que dijo. Los láseres que apuntan a Elliot y a Gretchen no son francotiradores, son punteros láser de juguete que Badger y Skinny Pete están sosteniendo desde afuera. Y obviamente Elliot y Gretchen no saben cuánto cuesta un asesino, así que cuando Walter da la cifra exacta, la mentira se siente como un hecho. Y al no decirles cuándo vendrán a matarlos si no cumplen, los condena a vivir en un estado de hipervigilancia eterna. La técnica es tan buena que aunque sospechan que mintió, el riesgo de que sea verdad es tan alto que no pueden permitir negarse. Tras dejar a los Schwartz, Walt va a su antigua casa para recuperar la cápsula de ricina que escondió tras un contacto. Con eso en su poder, se dirige a la cafetería donde se suelen reunir Todd y Lydia. Todd se sienta con Lydia, le hace cumplidos sobre su ropa. Walter toma una silla y se sienta con ellos. Les dice que lo escuchen 2 minutos y luego se irá. Lydia se quiere ir, pero Walter le pide 2 minutos. Sabe que se les está terminando la metilamina. Les dice que tiene una nueva fórmula que les puede enseñar. Lydia quiere saber cómo los encontró. Walter le dice que cada martes lo veía ahí. Es muy rutinaria. Walter les dice que necesita el dinero. Ya no tiene. Lydia le pregunta por un precio. Walter le dice que $1 millón. Lydia le dice a Todd que debería llevarlo con su tío, pero Todd no quiere. El mesero llega y Lydia corre a Walter. Todd le dice que es mala idea, pero Lydia le dice que es obvio que no hará negocios con él y no cree tener que explicar lo que harán con él. Luego vacía un sobre de stevia en su té. Walter se presenta como un mendigo enfermo y deja que Lydia lo humille y lo corra para que ella sienta que tiene el control de la situación y no sospeche que él trama algo. Pero lo que no se da cuenta es que no solo está lidiando con un hombre altamente peligroso, sino que el sobre de stevia que ella vació en su té contiene ricina, el veneno indetectable y mortal de Walter.
Saliendo de la cafetería, Walt se detiene en un área desierta para armar el mecanismo automático en su maletero, conectando la metralleta M60 a un control remoto. Al llegar a la base de los neonazis, Jack ordena matarlo de inmediato, pero Walt los provoca, llamándolos mentirosos por haberse asociado con Jesse en lugar de haberlo matado. Jack, ofendido, ordena que traigan a Jesse. Jack se burla de Jesse. Dice que es su socio y van 50-50. Walter se lanza enojado sobre Jesse y lo tira al suelo. Todos se ríen y Todd intenta separarlos, pero Walter activa un botón. Su cajuela se abre y la M60 calibre 7.62 abre fuego contra todos, destroza el lugar y llena de balas a Jack y a sus hombres. Las balas no paran de llegar y una rebota en el costado de Walter. La ametralladora ligera se queda sin municiones y el silencio predomina. Todd se levanta a buscar al tirador y por la espalda Jesse lo ahorca con sus esposas y lo lleva al suelo. Walter toma el arma y Jesse asesina a Todd. Walter se para frente a Jack, mientras Jesse se quita las esposas. Jack le dice que espere, que sabe que quiere su dinero. Jesse se quita las esposas y con miedo se para frente a Walter. Walter le desliza la pistola. Jesse la toma y lo apunta. Walter le dice que lo haga. Jesse lo mira con odio. Le dice que no lo hará hasta que diga que quiere que lo haga. Walter le dice que sí lo quiere. Walt intenta su última manipulación con Jesse. Le desliza el arma porque quiere que Jesse lo mate, para terminar con su propio dolor. Y también quiere que Jesse cargue con una última muerte y quede atado a él para siempre. Pero aquí la manipulación de Walter se rompe. Jesse ve que Walter es honesto y decide no hacerlo. Así se libera de su control, lo deja morir solo por sus propias heridas, no por un acto ordenado por él. Después Jesse sube al auto de Todd y arranca a toda velocidad. Llora en una mezcla de euforia y dolor, finalmente libre. Mientras tanto, Walt camina solo hacia el laboratorio. Walter observa los instrumentos del laboratorio. Camina hasta tomar una máscara. Una leve sonrisa se puede ver en su rostro. Camina hasta uno de los tanques. La policía se ve a lo lejos. Pone su mano en el acero inoxidable y ve su reflejo. Después cae, dejando una mancha de sangre en el piso. Muere Walter White con una sonrisa en el rostro. La policía llega a la escena, pero ya es tarde. Al final, Walter no muere en un hospital, ni en una celda. Muere en su verdadero hogar. Y su reflejo en el tanque le recuerda que fue el mejor en algo a nivel mundial. No solo fue un profesor de química frustrado. Y al morir justo antes de que la policía lo atrape, les roba la oportunidad de juzgarlo y de encarcelarlo. Muere bajo sus propios términos. Esa sonrisa final es de satisfacción absoluta, porque logró dejar el dinero a su familia, eliminó a todos sus enemigos y rescató a Jesse. Él ganó. Si quieres aprender a diseñar guiones con la precisión de un químico para que tu contenido sea un activo que trabaje para ti, inscríbete al curso de guión estratégico. El link está en la descripción.